¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a desarrollar prácticamente un código G para introducirnos este método de programación que es utilizado prácticamente para desarrollar sistemas de mecanizado o manufactura en, en centros de maquinado o bien en entornos en eso. Nosotros vamos a desarrollar ahorita solamente dos márgenes que responden a las siguientes figuras. Es un recuadro y luego ese mismo recuadro pero con sus eh, vértices redondeados, los cuales vamos a generar varias operaciones ahí un poco interesantes para introducirnos este modo de operación. El código lo vamos a simular en este entorno de programación que es el NSBWare versión 1.63 y vamos a comenzar a desarrollarle el código G. Para desarrollarlo, si no tenemos un software que nos proporcione el código G de una figura, basta con que nosotros hagamos un bloc de notas en una carpeta conocida. Por ejemplo, yo tengo esta abierta aquí. Vamos a darle un bloc de notas y yo lo voy a guardar con el nombre de P1. Y vamos a abrirlo y vamos a comenzar a desarrollarlo. Antes de comenzar, debemos de recordar que un código G lleva prácticamente o se estructura prácticamente con 4 sentencias o 4 estructuras básicas, en donde debemos de establecer las coordenadas de trabajo, la posición rápida de nuestra herramienta o donde va a comenzar a trabajar nuestra herramienta, la parte que nos va a estructurar las interpolaciones o los recorridos de nuestra herramienta y por último el área de finalización del elemento. Prácticamente todos son códigos G, códigos que vienen en unas tablas que se pueden encontrar en internet y de manera muy fácil. Vamos a conocer primero cuáles son los dos elementos de coordenadas que vamos a estar manipulando nosotros o cuáles son los dos sistemas de coordenadas. Bien, los modos de coordenadas o de trabajo de coordenadas son prácticamente dos, uno que se conoce como coordenadas absolutas y el otro como coordenadas incrementales. ¿Cuáles son estos dos modelos o cómo los vamos a mandar a llamar desde un código G? Pues la estructura G90 nos va a mandar a llamar un tipo de coordenada absoluta, que quiere decir, nosotros tenemos un plano cartesiano, por ejemplo aquí, X y Y tenemos nosotros nuestras coordenadas. Si nosotros dibujamos una línea desde aquí, desde este punto 0, 0 hasta acá, tendríamos aquí en este punto la coordenada 2,1 por su referencia o intersección con el eje X y con el eje Y. A partir de aquí hacia arriba tendríamos otra nueva coordenada y esa coordenada seguiría en X2 pero con una Y igual a 2. Entonces tendríamos un 2,2. En el caso de las coordenadas incrementales, en cada fin de línea vamos a generar un nuevo plano cartesiano y va a generarse un nuevo origen. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos, por ejemplo, esa misma figura, pero ahora con coordenadas incrementales y nuestras coordenadas quedarían de la siguiente manera. Tendríamos aquí, en este punto, la misma coordenada, 2,1. Pero la coordenada siguiente es la que cambiaría. Aquí se generaría un nuevo origen y entonces al elevar esta línea, como lo hace en esta figura, la coordenada ya no sería 2,2, sino ahora sería 0,1. ¿Por qué? Comenzamos de nuevo en un origen donde estamos con un 0, 0. Esa línea continúa con una X0, pero se eleva a una Y en una unidad. Aunque el 2 que se encuentra aquí está tomado como referencia desde el 0 inicial, aquí se generó un nuevo origen a la distancia de la coordenada Y1, lo cual genera que esta distancia de aquí a acá sea solamente una unidad. Conociendo esto, vamos a trabajar entonces en nuestro plano o en nuestro código G. Lo que necesitamos desarrollar es prácticamente una metodología o establecer primeramente las coordenadas de trabajo. En este caso sería un G90 para trabajar con coordenadas absolutas y ya vimos cómo es esa metodología. Ahora necesitamos establecer el origen de nuestra pieza y vamos a establecerlo en los puntos convenientes, que es una X0, una Y0 en esas coordenadas. Vamos a establecer entonces un G00, que es un posicionamiento rápido, es decir, donde va a llegar la herramienta sin hacer corte de manera rápida, y la vamos a establecer en la X0 y en la Y0. Luego, necesitamos recordar que en un centro de maquinado o en un torno o en una fresa nosotros tenemos ejes de corte, ejes de movimiento y ejes de corte.
Si nosotros metemos este código en una fresadora o en una máquina CNC, nosotros necesitamos decirle a qué altura debe de llegar el eje Z. Por lo general se coloca 2 milímetros arriba del material. Vamos a suponer que esta es nuestra superficie del material. Tenemos que colocarla por métodos de seguridad o por normas de seguridad. A 2 milímetros es lo más recomendable. Ahí depende de cada quien, de la experiencia de cada quien, pero lo más recomendable es dejarlo a 2 milímetros por arriba de la superficie que se va a maquinar. Entonces vamos a establecer un G00 con un Z y ese Z va a estar a 2 milímetros del punto 0 de nuestra superficie. Ahora nosotros vamos a comenzar con un punto X0, Y0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese punto de origen se encuentra aquí. Si nosotros analizamos en un plano cartesiano convencional, tendríamos que desplazarnos ¿cuánto? Tendríamos que desplazarnos menos 10 para llegar a este punto de aquí. Por lo tanto, necesitamos generar una línea de corte. Esa línea de corte es una interpolación de tipo lineal que se manda a llamar con un G01. Ese G01 nosotros lo vamos a establecer en la coordenada X0 porque no nos vamos a desplazar hacia acá, vamos a hacer este inicio. Vamos a hacer X0 y lo vamos a desplazar hasta un Y igual a menos 10 milímetros. Llegamos a este punto de aquí, estamos en 0, menos 10. Ahora lo que vamos a hacer es seguir en menos 10 en Y, pero ahora vamos a desplazar ese menos 10 en X también para recorrernos de esta manera. Hay que recordar que las posiciones seguirían siendo las mismas como un plano cartesiano convencional, donde tenemos X positiva, X negativa, Y positiva. Entonces vamos a seguir trabajando de esa manera y vamos a generar entonces la siguiente interpolación lineal, G01, y nos vamos a dirigir hasta X menos 10 con un Y que se encuentra aún en menos 10. Noten que la forma de colocar estas coordenadas es en el punto final donde vamos a llegar. Es decir, aquí estábamos en 0, 0, queríamos llegar a X0, Y menos 10. Aquí estamos en Y menos 10, ahora queremos llegar a X menos 10 con Y menos 10. El siguiente punto, por lo tanto, sería otra interpolación lineal, G01. Y aquí queremos llegar nosotros de este punto hacia un Y10 y un X menos 10 y un Y0, porque regresamos al origen donde ambas eran 0. Entonces, seguimos desplazados del origen, pero ahora nos vamos a acercar en Y. Por lo tanto, vamos a llegar a un X menos 10 y vamos a tener un Y0. Ahora lo que vamos a generar es el regreso prácticamente de nuestra herramienta. Si ya estamos en Y0, en X menos 10 y Y0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un desplazamiento hacia 0, 0, a nuestra coordenada donde comenzamos a hacer prácticamente toda la pieza. Entonces sería una interpolación lineal de nuevo, iniciada en X, o que termine en X0 y en Y0. Prácticamente estas serían nuestras partes de nuestro código que nos van a generar todo este contorno de la pieza. Aún no metemos cosas de la herramienta, velocidades de corte ni demás. Lo que sí es importante meter aquí en cada una de estos desplazamientos es la velocidad en la cual nosotros queremos que se genere ese desplazamiento lineal o esa interpolación. Para generar esa velocidad nosotros colocamos la letra F acompañada de un número. Ese número que nos indica el avance que va a ser determinado en milímetros sobre minuto. Entonces vamos a hacer un corte a esta velocidad. Nosotros podemos variarlo para hacerla más rápida o más lenta nuestro maquinado. Y prácticamente lo único que nos falta es finalizar este código y lo vamos a finalizar prácticamente con una sentencia de código CM que es M30 para finalizar. Y prácticamente vamos a darle en guardar. Y con esto queda desarrollado nuestro código G. Ahora vamos a generar la simulación y vamos a ver cómo se desarrolla. Abrimos nuestra versión de NSViewer, vamos a darle clic aquí en la carpeta para abrir archivo y nos vamos a desplazar hacia la carpeta donde está guardado nuestro código G. En este caso yo lo tengo en el escritorio, en esta carpeta, se llama P1. Si nos damos cuenta,
aquí genera un margen en líneas de tono azul claro sobre una cuadriculación el desplazamiento de la herramienta. Para simular este desplazamiento, nosotros damos clic y nos posicionamos en la primera línea. Ahora damos clic derecho y le vamos a dar clic en Run. En automático se genera aquí ese mecanizado, esa figura. Vamos a darle en Run. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros cambiamos esta velocidad. Ahora vamos a ponerle 15 nada más. Vamos a bajarlo, 15, 15, 15 y le vamos a dar control G. Y vamos a darle, en automático al darle control G, aquí detecta que hay una modificación en el código, por lo tanto lo refresca en automático, basta con que nosotros le digamos que sí, repetimos el proceso y aquí viene y lo vuelve a desarrollar. Podemos hacer que avance más rápido, que avance un poquito más lento, me parece que no, solamente es más rápida la manufactura de este sistema, pero podemos seguir bajando todavía aquí la velocidad en desplazamiento de nuestra interpolación lineal. Volvemos a dar control G y vamos a decirle que sí. Y vamos a volver a ejecutar nuestra simulación. Lo hace un poco más lento, no lo hace tan lento como debería, pero es por la velocidad de la máquina. Vamos ahora a desarrollar o a ver qué diferencia existe entre nosotros mandar llamar una coordenada G90 y una G91. Si nosotros colocamos G91, generará coordenadas de tipo incrementales. Entonces, esta figura que está aquí por completo debería de formarse. Vamos a decirle que sí. Y aquí está. Y vamos a ver cómo es que comienza a desarrollarlo. Vamos a darle en Run. Genera prácticamente esto. De aquí se desplaza. Si nosotros colocamos el cursor sobre cada una de las líneas, vamos a generar o nos va a mostrar qué coordenada fue la que generó, a partir de qué punto. Aquí generó nuestro primer desplazamiento, x0, y menos 10. Aquí generó el siguiente desplazamiento, que es el de menos 10 y y menos 10. Y aquí generó el siguiente desplazamiento, que es el de y menos 10, el de x menos 10, perdón, y y0. Hay que ver o hay que notar que solamente tenemos 3 líneas, cuando nosotros le habíamos dado 4 interpolaciones. Esto resulta porque el último o la última característica que nosotros le dijimos que maquinara se encuentra en x0 y y0. Y hay que recordar que ese tipo de coordenadas, cuando utilizamos el G91, generan un nuevo plano cartesiano al final de la última línea. Entonces, como aquí le dijimos que hiciera una nueva línea en 0,0, pues no la tomó en cuenta. Pero si nosotros cambiamos, por ejemplo, este vamos a decirle que lo haga en 10, vamos a darle control G, refrescamos aquí y ahora sí ya tenemos 4 líneas. Esas 4 líneas que todavía no responden prácticamente a nuestra figura. ¿Por qué? Nosotros desarrollamos todo a partir de coordenadas incrementales. Y este sería prácticamente nuestro primer código prueba para introducirnos a este entorno de programación. Vamos a desarrollar ahora el siguiente código. Vamos a generar un nuevo bloc de notas. A este le vamos a colocar P2. Abrimos exactamente los mismos pasos y ahora vamos a observar la figura. Esta figura prácticamente tiene redondeos. Nosotros vamos a comenzar generando ese redondeo, generando la línea recta, redondeo, línea recta, redondeo, línea recta, redondeo. Por lo tanto, vamos a duplicar la cantidad de interpolaciones que vamos a generar. Vamos a desarrollar prácticamente la misma estructura anterior, donde dijimos que necesitábamos un G90, necesitamos un G00 con una X0, una Y0 y una Z en 2.0 para que se establezca ahí prácticamente la herramienta. Y ahora vamos a comenzar con un redondeo. Nosotros tenemos prácticamente 2 sentencias en código G para generar redondeos. Y son G02 y G03. G02 es un redondeo en sentido horario. G03 es un redondeo en sentido antihorario. El que necesitamos aquí es un G02 con redondeo horario. Y la estructura para establecerlo es G02. La mandamos llamar.
Luego le vamos a colocar en cuál coordenada X debe determinar ese punto, en qué coordenada Y debe determinar ese punto y el radio que debe de generar o que debe de tener esa circunferencia. Si nosotros comenzamos aquí en 0 y este es el punto 0, 0, por lo tanto debemos determinar en qué coordenada, pues en X1, porque desplazamos un radio de 1, aquí por lo que nos dice nuestra figura, tiene un radio 1, por lo tanto desde aquí, vamos a hacer un poco de zoom, de aquí a aquí debe de existir una distancia de 1, si este es un 0, se desplazó en X 1 y se elevó en Y también igual a 1, por lo tanto terminaríamos en X1 con Y1 y con un redondeo de radio 1. Hay que recordar que es el radio lo que vamos a estar manipulando aquí. Ahora vamos a necesitar una interpolación de tipo lineal para que nos desarrolle esta línea recta que se encuentra aquí. Vamos a generar entonces un G01 y le vamos a decir que termine en qué coordenada. Debe de terminar en X9. ¿Por qué? Porque no terminamos en 10, porque en el 10 vamos a generar ese nuevo redondeo. Entonces vamos a decirle que termine en X9 con la coordenada Y1. No vamos a bajar aquí a este punto, por lo tanto debe terminar a esta misma altura. Y esa altura es la altura de la coordenada anterior. Solo desplazamos a nuestra coordenada X en 8 unidades, por eso terminamos ahora en X9. Y ahí no vamos a generar ningún redondeo. Lo que hicimos fue llegar hasta este punto. Y vamos a generar ahora una nueva interpolación. Esa nueva interpolación ahora sí tiene que ser circular, va a respetar exactamente la misma estructura anterior, va a ser un G02 y vamos a llegar a una coordenada X. Si de aquí estamos en 9 y desplazamos nuestro cursor o nuestra coordenada en un radio de 1, este punto que está aquí va a ser igual a ¿cuánto? Pues tiene que ser 9 más 1 igual a 10. 10. Y, si aquí estaba Y en 1 y aquí comenzamos nuestro origen en 0, 0, aquí llegó a Y1, aquí está Y1 y vuelve a bajar, tiene que estar por ende con Y igual a ¿cuánto? Y igual a 0. Y nuestro redondeo pues es exactamente igual, tiene que ser igual a R1. Ahora ya estamos aquí, lo que vamos a generar es una nueva interpolación de tipo lineal para poder llegar hacia acá abajo. Ahora vamos a generar un G01 para esa interpolación que es de tipo lineal y vamos a decirle que siga en X10, no se va a mover de este punto que es X10 y le vamos a incrementar un desplazamiento hacia abajo en Y. Hay que recordar cómo hicimos el cuadro anterior. Y hacia abajo es negativa, por lo tanto lo vamos a desplazar 9 unidades. Llega hasta este punto. Listo. Vamos a generar nuestra siguiente interpolación de tipo circular, es decir, un G02. G02 y vamos a decirle que termine. Si aquí estaba en X10, tiene que terminar en X9. X9 con un Y de ¿cuánto? Si aquí Y es menos 9, aquí abajo tiene que ser Y igual a menos 10. Y su redondeo tiene que ser igual a 1. Luego en la siguiente sentencia es G01 y ese G01 tiene que desplazarse hasta una X igual a 1, hasta este punto donde comenzamos. Ese punto donde comenzamos ese análisis es X igual a 1, por lo tanto terminaríamos como X1 con un desplazamiento de Y en esa misma altura, Y menos 10, y terminamos este punto
que se encuentra aquí. Vamos a generar un nuevo redondeo para generar el cierre de ese círculo. Vamos a generar un G02 y vamos a colocar la distancia a la que queremos llegar. En este caso tiene que ser, si aquí estamos en X1, tenemos que llegar a nuestro origen, por lo tanto tiene que ser X0, y luego tenemos que llegar a un Y. Si aquí estábamos en menos 10 y se genera esta curva y subimos una unidad, por lo tanto debe de llegar a menos 9, con un redondeo de 1. Y para cerrar esta línea, lo único que tenemos que hacer es establecer una interpolación de tipo lineal, un G01, que llegue a las coordenadas con las que iniciamos anteriormente, que es de X0, Y0. Con eso le decimos que suba de aquí hasta acá. Y por último, pues vamos a finalizar con un M30. ¿Qué es lo que nos faltó en este código establecer? Nuestra velocidad a la que vamos a estar generando todos nuestros cortes. Vamos a colocarlo aquí, o todos nuestros desplazamientos. F igual a 10, vamos a decir. Y lo dejamos con ese valor. Vamos a darle archivo, guardar. Y ahora vamos a abrirlo aquí. Open. Y vamos a abrir el P2. No generó absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que pasó. Un problemilla hizo. Supongo que prácticamente de apreciación. En el código G debe de existir algún error. Déjenme analizarlo. Solamente en la coma de aquí. Es lo único que parece que hace falta. Un punto y coma. Vamos a guardar. Sí. Y sigue sin cargarlo de manera correcta. Vamos a volver a darle a abrir. Código 2. Vamos a cerrar este programa. Puede que haya sido un errorcillo ahí de apreciación nada más. Bueno, del programa. Vamos a abrir el NC Viewer y vamos a darle clic en cargar. Vamos a buscar el código que acabamos de generar. Ahí está, lo cargó. Es prácticamente esas mismas sentencias. Vamos a borrar incluso el punto y coma. Sí, era solamente el programa el que se había bloqueado. Entonces vamos a darle clic en la simulación, run, y prácticamente nos genera la forma que habíamos desarrollado antes. Cada una de las flechitas nos dice en qué coordenadas están, a qué velocidad se están moviendo y todo lo demás. Prácticamente eso sería todo por hoy y vamos a desarrollar más códigos más adelante.